Y ahora veremos las posiciones relativas de dos rectas. Bueno, les voy a explicar esto con ejemplos, porque pues la forma más fácil de entenderlo es así. Obviamente, como estamos hablando de rectas, pues se podrían dibujar. Entonces, primer tipo, rectas coincidentes. Estas rectas coincidentes lo voy a dar con un ejemplo. Las rectas coincidentes pues simplemente son, la verdad para mí yo lo digo como que son rectas iguales, o sea, supongamos que yo tengo esta recta y para que otra recta sea coincidente a esa, pues simplemente tendría que estar exactamente pasar por el mismo lado. O sea, si grafico yo una recta y la otra recta al graficarla me da exactamente por encima de esa recta, o más bien en los mismos puntos de esa recta, es porque son rectas coincidentes. Un ejemplo, mirando las ecuaciones, sería, por ejemplo, si tenemos la ecuación 13x más 2y menos 5 igual a 0, que esta ecuación la escribí como la ecuación general o la fundamental. Y para que una recta sea coincidente a esta, pues tendría que tener los números, pero simplemente duplicados o triplicados o multiplicados por algún número. Por ejemplo, si yo quiero mirar si hay una recta coincidente a esta, por ejemplo, una recta coincidente sería esta, 6x más 4y menos 10 igual a 0. ¿Por qué se sabe que son coincidentes? Porque si nosotros observamos, 6 es el doble de 3, 4 es el doble de 2, 10 es el doble de 5 y pues aquí está el 0. Siempre tendrían que estar con los mismos signos. O sea, estas dos rectas son coincidentes, pero si aquí dijera más, ya no serían rectas coincidentes, ¿sí? Porque al graficarlas no darían exactamente lo mismo. Es más, darían muy diferentes. Yo podría encontrar otra coincidente. Supongamos si yo multiplico esta ecuación por 3, entonces me daría 9x más 6y menos 15 igual a 0. Esta recta sería otra coincidente con la primera. ¿Por qué? Porque 9 es el triple de 3, 6 es el triple de 2, 15 es el triple de 5 y tienen exactamente los mismos signos. Incluso yo podría decir que multiplico todo por menos 1, entonces me daría menos 3x, multiplico por menos 1, menos 2y, y multiplico por menos 1 más 5 igual a 0. Y esta también es otra recta coincidente. ¿Por qué? Porque esta recta resultó de multiplicar por menos 1 la primera recta. Ese es el primer tipo de rectas. El segundo tipo de rectas son las rectas paralelas, que en el dibujo quedaría algo más o menos así. Si yo quiero una recta paralela a esta, pues tengo que hacerla con exactamente la misma inclinación. No la puedo hacer menos inclinada ni más inclinada, porque entonces ya esta sí sería paralela, pero esta ya no es paralela a la otra. Recordemos que dos rectas paralelas son dos rectas, en pocas palabras, que nunca se tocan, o sea, tienen que seguir con la misma inclinación. Entonces, la condición para que dos rectas sean paralelas es que la pendiente de la primera recta es igual a la pendiente de la segunda recta. Ya lo vamos a escribir con un ejemplo, pero en la ecuación punto pendiente, que es en la que se ve más fácil la pendiente. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación y igual a 5x menos 2, recordemos que cuando la ecuación está y igual a algo, o sea, la y está solita y al otro lado está lo demás, esta ecuación se llama ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque el número que está con la x va a ser la pendiente y el número que está solo sería el punto de corte con el eje y. Entonces, por eso escribí la ecuación así, porque aquí, cuando la y está despejada, automáticamente sabemos cuál es la pendiente. Entonces, si yo quisiera saber cuál recta es paralela a esta, pues simplemente tendría que ver que esa otra recta tiene que tener la misma pendiente, o sea 5. Entonces, por ejemplo, si yo escribo y igual a 5x y no importa el otro número, más 10, esta recta es paralela a la primera. ¿Por qué? Porque la pendiente también es 5. Recuerden nuevamente que la y tiene que estar sola para conocer la pendiente en una ecuación. O si escribo y igual a 5x, incluso sin número, ya esta recta es paralela. ¿Por qué? Porque tiene la pendiente 5 y si yo le agrego otro número, menos 3 cuartos, esa recta es paralela. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. Y el último tipo de rectas son las rectas secantes,
que esas rectas secantes pues obviamente no son ni coincidentes ni paralelas, y en el gráfico secantes, que son dos rectas que se tocan una sola vez, o sea, por ejemplo, estas dos rectas se tocaron solamente una vez, o estas dos rectas también se tocan una sola vez, y pues la única condición es que no tengan la misma pendiente. Entonces supongamos que tenemos la misma ecuación, y igual a 5x menos 2. Para que sea secante simplemente tendría que cambiarle la pendiente, entonces podría ser y igual a 6x menos 2, incluso así tenga el mismo número aquí, o sea el punto de corte con el eje Y, lo importante es que no tenga la misma pendiente, ¿sí? Entonces aquí sí no importan los números, lo importante es que no debe tener la misma pendiente. Entonces y igual a 7x más 4. Esa es otra recta secante. ¿Por qué? Porque no tienen la misma pendiente. Entonces, como no tienen la misma pendiente, incluso por ejemplo estas rectas no tienen la misma pendiente porque no tienen la misma inclinación, a pesar de que aquí en el dibujo parece que no se tocan, ¿sí? Pero recuerden que una recta va desde infinito hasta infinito, entonces esta recta se supone que así no esté graficada aquí, sigue a lo largo, y la otra sigue a lo largo, y en algún momento se van a tocar. Por eso son rectas secantes. Y ahora veremos el primer ejemplo de determinar la ecuación de una recta que pasa por un punto y que es paralela a una recta cuya ecuación, y tenemos la ecuación. Por ser el primer ejemplo, voy a hacerlo con una ecuación escrita como la ecuación general, y en el segundo ejemplo, que es el siguiente video, vamos a ver cómo hacer el mismo ejercicio, pero cuando la ecuación ya no es general, sino es ecuación punto pendiente. Para este ejercicio lo que tenemos que saber es... Esto es lo que tenemos que saber, pero lo voy a explicar gráficamente primero. Conocemos una recta, que cuando conocemos la ecuación conocemos la recta, entonces supongamos que la recta es esta, y tenemos que hallar otra recta de la cual solamente conocemos un punto. Supongamos que el punto está acá. Entonces tenemos que encontrar la recta que pasa por este punto y que es paralela a esta recta, que más o menos sería algo así. Bueno, aquí se me escachó un poquito. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, encontrar la pendiente de la recta que ya conocemos, que se hace con esta formulita. La pendiente es igual a menos a sobre b. Aquí ya lo vamos a hacer, ya lo voy a explicar un poco más. Con esta pendiente, como las pendientes de las rectas paralelas tienen que ser iguales, entonces automáticamente si conocemos la pendiente de la recta que ya tenemos, también conocemos la pendiente de la recta que tenemos que hallar. Y luego, conociendo la pendiente de esta recta y como ya conocemos un punto, podemos reemplazar en esta ecuación para encontrar la ecuación de la recta que tenemos que hallar. Ese es el proceso que vamos a hacer en este mismo orden. Primero, encontrar la pendiente de la recta ya conocida. Segundo, encontrar cómo son iguales. Automáticamente conocemos la pendiente de la recta que tenemos que conocer, que tenemos que hallar. Y tercero, con esa pendiente y con ese punto de corte, encontrar la ecuación. Ya borro esto. Y vamos a empezar. Primero, entonces, encontrar la pendiente de la recta que ya conocemos. Acordémonos que en la ecuación general, el número que está con la X es la letra A. El número que está con la Y es la letra B, que en este caso, si ustedes observan, no hay ningún número, pero ya se sabe que cuando una letra no tiene coeficiente, ese número es 1. Y el número que está solito es la letra C, que en este caso pues solamente necesitamos la A y la B. Voy a hallar aquí la pendiente, entonces la pendiente de esta recta es igual a menos la letra A, que es menos 2. Tenemos que colocar esos dos signos. ¿Por qué? Porque el primero es de la fórmula y el segundo es de la letra A. Acuérdense que cuando tenemos dos signos seguidos podemos hacer la multiplicación de los signos, menos por menos, más, sobre la letra B, que en este caso la letra B es 1. O sea que en este caso la pendiente es 2 dividido en 1, que es 2. Entonces ya conocemos la pendiente de esta recta, o sea que la pendiente es 2. Como la pendiente de esta recta y la de esta recta que vamos a hallar tienen que ser la misma por ser paralelas, entonces la pendiente de la segunda recta también es 2, al igual que la primera.
Ya conociendo la pendiente de la segunda recta, de la recta que tenemos que hallar, y el punto, ya podemos reemplazar aquí. Acuérdense que todas las ecuaciones de la recta tienen la letra y la letra x, o sea, eso no se reemplaza. Lo que se reemplaza es lo otro. Primero, pues aquí acuérdense que el menos 2 es la coordenada x y el 5 es la coordenada y. Y como solamente conocemos un punto, entonces esta es la x del primer punto y la y del primer punto, que es lo que dice aquí. Entonces, aquí reemplazamos la y del primer punto, que es el número menos 2, reemplazamos la pendiente, que es la que ya conocemos, y reemplazamos la x del primer punto, que es el número 5. Y bueno, vamos a empezar. Entonces aquí dice y menos la y del primer punto, que es 5, igual a la pendiente, que la pendiente es 2, abrimos paréntesis, x, que no se reemplaza, menos la x del primer punto, que es menos 2, aquí cierro paréntesis, pero aquí observamos nuevamente que quedaron dos signos seguidos, entonces menos por menos es más. Y lo que nos queda pues es hacer las operaciones. Entonces este 2, que es un monomio, lo multiplicamos por el paréntesis. Acuérdense que tenemos que multiplicarlo primero por la x y luego por el 2. Lo demás lo voy a dejar igual. Entonces aquí nos queda y menos 5 igual, y hacemos la multiplicación 2 por x, que es 2x, y luego multiplicamos el 2 por el otro 2, entonces más por más es más, y 2 por 2, 4. Como esta ecuación está escrita como la ecuación general, o sea, todo a un lado e igualado a 0, voy a hacer lo mismo aquí, voy a pasar estos dos términos que están al lado derecho del igual, los voy a pasar para el lado izquierdo. Acuérdense que como son términos, un término y dos términos, esos términos al pasar para el otro lado tengo que cambiarles el signo, entonces aquí me quedaría y menos 5. Este término que está sumando pasa a restar, entonces menos 2x, y este término que también está sumando pasa a restar menos 4, igual, y como aquí no queda nada, igual a 0. Aquí observamos que hay dos términos semejantes que son el menos 5 y el menos 4. ¿Por qué son semejantes? Porque son números que no tienen letra. Entonces voy a hacer esa operación, pero además voy a ordenar. ¿Para qué? Para que me quede primero la x, luego la y y luego el número, recordando que aquí está el igual. Yo voy a pasar la x aquí atrás, pero no está pasando al otro lado del igual. O sea, miren que este 2x está a la izquierda y sigue quedando a la izquierda, entonces ya nada va a cambiar de signos. Voy a colocarlo aquí abajo, entonces aquí dice, primero voy a colocar la x menos 2x, luego voy a colocar la y, entonces más y, porque acuérdense que como no tiene signo, el signo es más. Y por último los números, pero voy a hacer la operación, entonces menos 5 menos 4, como tienen el mismo signo, eso es una suma, entonces 5 más 4, 9. Y como los dos tienen signo negativo, entonces el signo es negativo, igual a 0. Y ya conocemos la ecuación de la recta que teníamos que hallar, que pasa por el punto menos 2,5 y que es paralela a la primera recta. En el segundo ejemplo vamos a ver, como les decía, pero ya no con la ecuación escrita así, sino escrita diferente, obviamente con otro punto. Y ahora resolveremos este ejercicio, que es determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,5 y es paralela a la recta cuya ecuación es y igual a menos 3x más 9. Este es nuestro segundo ejemplo. Recuerden que en el primer ejemplo, en el video anterior, hicimos uno muy similar, pero cambiando el punto, y la ecuación no estaba así, sino estaba escrita como la ecuación general. Esta ecuación ya está escrita como la ecuación punto pendiente, y para resolver este ejercicio necesitamos recordar esto que vamos a hacer en el mismo orden que está ahí. Voy a explicarlo un poco gráficamente para a ver si me puedo hacer entender un poquito mejor. Lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación de una recta. En este caso ya conocemos una recta. Gráficamente sería algo así. Conocemos una recta que sería esta. Y tenemos que hallar otra recta que voy a dibujar con rojo. En esa recta solamente conocemos un punto, pero además conocemos que la recta que pasa por aquí es paralela a esta recta que ya me dieron. Entonces gráficamente sería algo así. Bueno, supongamos que esos son rectas.
Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esta recta. Conocemos un punto. El proceso es el siguiente. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar la pendiente de la recta que ya conocemos con esta formulita. Entonces cuando encontremos la pendiente de esta recta, como ya se sabe que las rectas paralelas tienen la misma pendiente, automáticamente conoceríamos la pendiente de la segunda recta. Ya conociendo la pendiente de la recta segunda y como conocemos un punto que es el punto menos 2,5, ya con esa pendiente y con el punto podemos encontrar la ecuación. Primer paso, encontrar la pendiente de esta recta. Como esta recta está escrita como la ecuación punto pendiente, que es y igual a mx más b, podemos recordar que la pendiente es el número que está acompañando a la x, que en este caso es menos 3. Entonces ya conocemos la pendiente de esa recta que ya conocíamos, que es menos 3. Ahora, como ya conocemos esta pendiente y como ya sabemos que la otra recta también tiene que tener la misma pendiente, entonces con rojo la pendiente de la recta que tenemos que hallar también es menos 3. Ya conocemos la pendiente y ya conocemos un punto, entonces podemos empezar a reemplazar en esta ecuación, recordando primero que el menos 2 es la coordenada x y que el 5 es la coordenada y que como solo hay un punto, entonces podríamos decir que esta es la x del primer punto y la y del primer punto, para reemplazar aquí. Acuérdense que en toda ecuación hay la letra y hay la letra x, o sea, esas letras no se reemplazan. Lo que tenemos que reemplazar es la y del primer punto, que ya la conocemos, es 5, la pendiente, que ya la conocemos también, es menos 3, y la x del primer punto, que es el número menos 2. Empezamos a reemplazar entonces y menos y1, o sea, la y del primer punto, que es 5, igual a la pendiente, que la pendiente es menos 3, abrimos paréntesis, x menos la x del primer punto, que la x del primer punto es menos 2. Siempre que tenemos esto, menos por menos, hacemos la multiplicación, menos por menos, más. Y hacemos las operaciones. En este caso, este monomio lo vamos a multiplicar por el paréntesis, entonces tendríamos que multiplicar el menos 3 por la x y luego el menos 3 por el 2. Eso es lo que vamos a hacer, esto lo dejamos igual, entonces queda y menos 5 igual, aquí menos 3 por x es menos 3x, y ahora menos 3 por 2, entonces menos por más es menos, y 3 por 2, 6. Lo último que vamos a hacer es que como esta ecuación está escrita como la ecuación punto pendiente, o sea, la y despejada, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a despejar la y, entonces ese 5 que está al lado de la y lo vamos a pasar para el otro lado, nos quedaría y igual, esto igual, menos 3x menos 6, y el 5 que está restando pasa al otro lado con signo contrario, más 5. Y por último hacemos la operación, entonces aquí nos queda y igual a menos 3x. Y hacemos esta operación, menos 6 más 5, como son signos diferentes, se hace una resta, 6 menos 5, 1. Pero como el número más grande de los dos es el número 6 y tiene signo negativo, entonces el resultado de esa operación es también negativo. Y ya tenemos la ecuación de la recta que queríamos hallar. Y ahora hablaremos de las rectas perpendiculares. Primero que todo, dos rectas son perpendiculares si se interceptan formando un ángulo de 90 grados, como estas dos, aquí hay ángulo de 90 grados, o estas dos, aquí también hay ángulo de 90 grados. Y algo particular en estas rectas que se cortan formando un ángulo de 90 grados es que conociendo ya las pendientes de las rectas, el producto de esas dos pendientes, o sea, al multiplicar la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2, eso nos tiene que dar igual a menos 1. Así confirmamos, teniendo la ecuación de la recta o teniendo las pendientes, ya comprobamos si las dos rectas de las que estamos hablando son perpendiculares. Para esto pues vamos a hablar de diferentes ejemplos. Primer ejemplo, cuando tenemos dos ecuaciones de dos rectas
y las dos están escritas como la ecuación punto pendiente o la ecuación ordinaria, que también se llama. Entonces lo primero que miraríamos sería que si estas dos ecuaciones como están escritas como la ecuación punto pendiente, pues automáticamente podemos encontrar la pendiente. Entonces la pendiente de la primera recta es 5 y la pendiente de la segunda recta es menos 1/5. Recuerden que la pendiente es el número que está acompañando a la x, pero solamente cuando están las ecuaciones escritas así, o sea, y igual y al otro lado todo, ¿sí? Tiene que estar y igual. Ahí sabemos la pendiente de la primera recta y de la segunda, entonces podríamos comprobar multiplicando las pendientes. Entonces multiplicamos las dos pendientes, 5 por la segunda pendiente, que es menos 1/5. Hay que colocarlo entre paréntesis para que no queden estos signos seguidos. Y si hacemos la operación, recuerden que aquí tenemos que colocarle un 1 para poder hacer la multiplicación. Y multiplicamos numeradores y denominadores. Entonces más, primero el 5 por el menos 1, más por menos da menos. Y 5 por 1, 5. Sobre 1 por 5, 5. Aquí menos por más da menos. Y 5 dividido en 5 da 1. O sea que como al multiplicar las dos pendientes nos dio menos 1, quiere decir que si graficáramos estas dos rectas nos daría el dibujo de dos rectas que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Este es el primer ejemplo cuando las ecuaciones están escritas como la ecuación punto pendiente. Segundo ejemplo, cuando las ecuaciones están escritas como la ecuación general. Entonces aquí también podemos averiguar si estas dos rectas son perpendiculares, como mirando cuáles son las pendientes. Acordémonos que en la ecuación general la pendiente es igual a menos a sobre b. Acordándonos también que cuando la ecuación está escrita como la general, o sea, todo igualado a 0, el número que está con la x es la a. El número que está con la y, o sea, el coeficiente de la y es la b, y el número que está solo es la c. O sea que aquí el número que está con la x sería la letra a, el coeficiente de la y sería la b, y el número que está solo sería la c. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la pendiente de estas dos rectas? Pues simplemente reemplazamos aquí en esta sencilla ecuación. Aquí tendríamos para la recta 1, para esta voy a hacer primero, tendremos que la pendiente es igual a menos la a, que sería 6, sobre la b, que sería menos 3. Aquí vemos que menos por menos da más, y 6 dividido en 3 da 2. Entonces la primera recta, la pendiente es 2. Esta sería la pendiente de la recta número 1. Ahora hacemos lo mismo para la recta número 2, voy a hacerlo un poquito más abajo. Entonces tendríamos que la pendiente es igual a menos a sobre b, entonces menos la a, que en esta recta es 2, sobre la b, que en esta recta es 4. Aquí nos da menos por más menos, y aquí no podemos hacer la división, entonces simplificamos. Mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2, nos da menos 1/2. Ya conocemos la pendiente de las dos rectas, entonces lo que tendríamos que hacer sería el producto. Entonces multiplicamos la pendiente 1 por la pendiente 2 a ver cuál número nos da. En este caso tendríamos 2 por menos 1/2. Aquí colocamos el 1 igual que el ejercicio anterior. 2 por menos 1, entonces más por menos da menos. 2 por 1, 2, sobre 1 por 2, 2. Y aquí nos queda menos por más menos, y 2 dividido en 2 da 1. Nuevamente, al multiplicar las dos pendientes, la pendiente 1 y la pendiente 2, observamos que nos dio el número menos 1. Entonces ya sabemos que estas dos rectas, al graficarlas, nos daría el gráfico de dos rectas perpendiculares. Tercer ejemplo, si nos dan una ecuación de una recta y nos dicen encuentre otra que sea perpendicular, por ejemplo, si nos dan la ecuación y igual a 6x menos 5, para encontrar otra ecuación que sea perpendicular a esta, lo único que tendremos que ver es que la otra pendiente, al multiplicarla de menos 1 con este número, aquí volvemos a ver que esta ecuación está escrita como la ecuación punto pendiente. Entonces la pendiente de esta recta
es 6, aquí lo vemos, el número que está acompañando la x, y simplemente tendremos que encontrar otro número que al multiplicar por 6 nos dé menos 1. Hay una forma muy sencilla para encontrar otras pendientes o la otra pendiente de las rectas que sean perpendiculares a esta, y es la siguiente. Primero que todo tenemos que cambiarle el signo, entonces la pendiente de cualquier otra recta sería menos, porque si aquí está positivo, la otra recta tiene que ser negativa. Si aquí esta fuera negativa, la otra sería positiva. Y simplemente lo que hacemos es invertir este número. Aquí, si ustedes observan, dice 6 sobre 1. Entonces aquí escribimos 1 sobre 6. O sea que si escribimos una ecuación que tenga pendiente menos un sexto, ya va a ser perpendicular a esta. Por ejemplo, y igual a menos un sexto de x, y aquí el número no importa, menos 2, más 3, menos 5, o y igual a menos un sexto de x. Lo importante es que la ecuación tenga esta pendiente, o sea, esté ese número acompañando la x. El número de aquí no importa, puede ser más 10, y estas dos rectas son perpendiculares a la recta inicial. Si la recta fuera así, entonces simplemente nuevamente miramos la pendiente, esta ecuación nuevamente, punto pendiente porque la y está despejada. Entonces la pendiente de esta recta es menos 2/3. De una vez voy a escribir la ecuación paralela, entonces tendría que ser y igual, recuerden, cambiamos el signo, como aquí está negativo, aquí será positivo, e invertimos esta fracción, ya no va a ser 2/3, sino 3/2. Colocamos la x, y aquí no importa el número que coloquemos, a mí se me ocurre colocar menos 5, entonces estas dos rectas ya se sabe que son perpendiculares. Y ahora vamos a encontrar una ecuación de la recta que pasa por un punto y que es perpendicular a otra. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que recordar es esto. Pues primero que como esta ecuación está escrita como la ecuación general, tenemos que encontrar la pendiente de esta ecuación. Para eso se utiliza esta formulita, la pendiente es igual a menos a sobre b, ya pues ahorita lo vamos a explicar más claramente en el ejercicio, y que para hallar la ecuación de la otra recta que tenemos que hallar, tenemos que utilizar esta función, esta ecuación ya la vamos a ver un poquito más claro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es meternos en lo que nos dice el ejercicio. Voy a hacer aquí un gráfico, supongamos aquí lo que nos están diciendo es que existe por ahí en algún lado un punto que es este, y hay una recta, supongamos que es esta. ¿Sí? O sea, esta recta sería esta de aquí y este punto sería este de aquí. Lo que nos están diciendo es encuentre la ecuación perpendicular a esta y que pasa por este punto. O sea, tendríamos que encontrar la ecuación de la recta más o menos esta, que pasa formando un ángulo recto con la otra recta y que pasa por este punto. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dos rectas. Primero, esta recta, voy a colocar aquí que esta es nuestra recta 1. Y segundo, la otra que vamos a hallar, que es la segunda recta. Entonces voy a separar aquí. Aquí voy a hablar de mi recta 1 y de la recta 2. ¿Cuál es la recta 1? Pues para mí la recta 1 va a ser esta que ya conozco, entonces voy a escribir los datos de esta recta. Esa recta pues tiene una pendiente, y la otra recta, que es la que tengo que hallar, también tiene una pendiente. Voy a llamarlo como pendiente 2 y pendiente 1. Algo que también tenemos que tener claro es que para que las rectas sean perpendiculares, la pendiente, al multiplicar las dos pendientes, la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2, me tiene que dar menos 1. Entonces, el orden en el que voy a hacer esto es primero, segundo y tercero. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Encontrar la pendiente de una recta para luego encontrar la pendiente de la otra recta, y con esa pendiente y este punto vamos a encontrar la ecuación de la recta. Primero, la pendiente de esta recta. Entonces voy a hallar la pendiente de esa recta. Voy a quitarle ya el 1 aquí. La pendiente de esa recta la hallamos así. Entonces, como aquí tenemos la ecuación general, recuerden que el número que está con la x es la letra A, y el número que está con la y, que en este caso, si ustedes lo observan, es menos 1. Acuérdense que cuando no hay número es un 1. Bueno, ese número me quedó como muy torcido. Menos 1. Entonces este número es la letra B, y el otro número no nos interesa. Entonces vamos a hallar la pendiente de esta recta, de la recta que ya tenemos. Entonces se halla pendiente igual
a menos la A, que en este caso es 3, sobre la B, que en este caso es menos 1. Aquí, si nosotros observamos, menos por menos da más, y 3 dividido en 1 da 3. Ya conocemos la pendiente de esta recta. Voy a colocarlo por aquí. Esta pendiente es 3. Entonces, ahora tenemos que encontrar la pendiente de la recta que tenemos que hallar, que conocemos este punto. ¿Cómo se hace para hallar la pendiente? Entonces, simplemente hay un proceso muy sencillo para que cuando conozcamos una pendiente, hallar la otra que sea perpendicular, que es el siguiente. Ya conocemos esta pendiente, para que la otra sea perpendicular, simplemente tiene que tener el signo contrario, o sea, como aquí dice más 3, la otra será negativa. Otra cosita, este 3 lo podemos escribir como 3 sobre 1. La otra condición que tiene que tener la otra pendiente es que sea ese número, pero el inverso multiplicativo. O sea, si aquí dice 3 sobre 1, aquí vamos a colocar 1 sobre 3. Y ya encontramos la pendiente de la segunda recta, o sea, de esta recta que conocíamos un punto. Y pues ya simplemente tenemos que quedarnos con esto, que la recta que conocíamos, la pendiente era 3, y la recta que tenemos que hallar, la pendiente es menos 1/3. Entonces, esta ya no me interesa, ya simplemente coloco los datos de la recta que tengo que hallar. ¿Cuáles son los datos que conozco de la recta que tengo que hallar? Este punto, que es el punto 3,5, y ya conozco la pendiente, que es menos 1/3. Estos son los dos datos que conozco y reemplazamos. Entonces, aquí, como toda ecuación, tiene una letra y y tiene una letra x. Esas dos letras no se reemplazan. Lo que tenemos que reemplazar es lo otro. Aquí, acuérdense que esto se lee la y del primer punto, esto se lee pendiente y esto se lee la x del primer punto. ¿Por qué es primer punto? Pues porque no conocemos sino un solo punto. Entonces, acordémonos que esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Y como solamente es un punto, entonces es la x del primer punto y la y del primer punto. Ahora sí vamos a reemplazar. Entonces, la y no se reemplaza. Menos la y del primer punto, que es 5. Igual a la pendiente, que es menos 1/3, abrimos paréntesis, x, que no se reemplaza, menos x1, o sea, la x del primer punto, que es el número 3. Aquí simplemente tenemos que hacer las operaciones. Aquí está la multiplicación, porque este 1/3 se está multiplicando por el paréntesis. Entonces tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio, y acordémonos que ese monomio se multiplica por cada uno de los términos del binomio. O sea, primero multiplicamos menos 1/3 por x y luego menos 1/3 por 3. Aquí nos quedaría, esto lo dejamos igual, y menos 5 igual, aquí multiplicamos menos 1/3 por x, pues es menos 1/3 de x, y ahora multiplicamos el menos 1/3 por el 3, entonces menos por menos es más, y voy a hacer esa multiplicación aparte, menos 1/3 por menos 3, aquí acuérdense que se le coloca el 1, y multiplicamos numeradores aparte y denominadores aparte, entonces menos por menos es más, y 1 por 3, 3, sobre 3 por 1, 3. Me da 3 dividido en 3, pero como por saltarme un paso, aquí dice 3 dividido en 3, que eso es 1, entonces menos 1/3 por menos 3 da 1 positivo, borro esto. Y pues como lo voy a escribir como la ecuación general, la característica de la ecuación general es que pasamos todo para un lado y queda 0 en el otro lado. Entonces, estos dos términos, que son menos 1/3 de x y más 1, los tengo que pasar para el otro lado del igual. Entonces quedaría y menos 5. Este que pasa para el otro lado cambia de signo, entonces más 1/3 de x. Y este que pasa para el otro lado cambia de signo, entonces menos 1 igual a 0. Aquí solamente me queda hacer una operación de estos dos términos que son semejantes, el menos 5 y el menos 1. Y además voy a ordenar, entonces para que quede ordenado, primero es la x, luego la y y luego el número. Entonces primero la x, 1/3 de x, bueno, voy a hacer aquí
1/3 de x, luego sigue la y más y, luego hago la operación de los dos números, como tienen el mismo signo se hace una suma, entonces 5 más 1 6, y como los dos números son negativos queda negativo igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta perpendicular a la primera y que pasa por el punto 3,5. Y ahora vamos a resolver este ejercicio, determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,4 y es perpendicular a la recta cuya ecuación es y igual a 5x menos 7. En este caso tenemos varias cosas diferentes al ejemplo del video anterior. En el video anterior, si no lo han visto, los invito a que lo miren. En el video anterior la ecuación no está como esta, sino está como la ecuación general. En este caso, esta ecuación está escrita como la ecuación punto pendiente. Antes de empezar, pues tenemos que recordar lo siguiente. Primero que todo, que como esta ecuación está escrita como la ecuación punto pendiente, está, como lo observamos, está así porque dice y igual, o sea, la y está despejada. Entonces la ecuación punto pendiente, recordemos que es igual a la pendiente por x más b. Segunda cosa que tenemos que recordar, que como estamos hablando aquí de dos rectas, entonces la multiplicación de la pendiente de las dos rectas nos tiene que dar menos 1. Y lo tercero es que así se encuentra la ecuación de una recta cuando conocemos la pendiente y un punto. Bueno, primero que todo recordemos que aquí en este ejercicio estamos hablando de dos rectas. Una recta que ya conocemos, que pues aquí gráficamente lo voy a tratar de explicar. Una recta que ya la conocemos, pero de la otra recta solamente conocemos un punto. Bueno, supongamos que el punto está por acá, no importa la ubicación por ahora. Lo importante es que tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pase por este punto y que sea perpendicular a esta, o sea que gráficamente más o menos lo que tenemos que encontrar es esta recta que forme 90 grados con la recta que nos están dando. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, tenemos que tener la pendiente de la recta que ya conocemos. Con esa pendiente podemos encontrar la pendiente de la recta que vamos a hallar. Digamos que esta es la pendiente 2. Y ya conociendo la pendiente de esta recta y como conocemos el punto, entonces ya podemos encontrar la ecuación. Ese es el proceso que vamos a hacer. Entonces empezamos. Vuelvo a decirles, estamos hablando de dos rectas. Esta recta que ya la conocemos perfectamente, entonces ya conocemos, observando aquí, acordémonos que la pendiente es el número que está acompañando a la x, o sea, el coeficiente de la x, o sea que la pendiente de esta recta que ya conocemos es 5. Esa recta ya la conocemos, ya conocemos la pendiente. Como esta otra recta tiene que ser perpendicular, entonces tiene que cumplir una condición. ¿Cuál? Que al multiplicar las dos pendientes de las dos rectas nos tiene que dar menos 1. Para eso yo ya lo he explicado en varios ejercicios. La forma sencilla es, voy a hacer con rojo lo de la recta que tenemos que hallar, entonces acuérdense que para encontrar la pendiente de la otra recta, voy a escribirla por acá, esa pendiente, como tiene que al multiplicarse dar menos 1, hay una forma muy sencilla de hacerlo. Entonces aquí, si ustedes observan la pendiente 5, voy a escribirlo aquí. Pero lo podemos escribir como 5 sobre 1 para hacer el proceso que voy a hacer aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es primero cambiarle el signo a la que ya conocemos, o sea poner negativo. Y segundo, encontrar el inverso multiplicativo, que acuérdense que el inverso multiplicativo es simplemente invertir esta fracción, o sea ya no va a ser 5 sobre 1, sino 1 sobre 5. Ya encontramos la pendiente de la segunda recta. Esta es la pendiente de la primera recta que ya conocíamos y esta es la pendiente de la segunda recta, que es la que es perpendicular a esta recta. Ahora ya conocemos la pendiente de la recta que tenemos que hallar y también conocemos un punto, entonces ya como conocemos la pendiente y el punto, podemos utilizar esta ecuación para encontrar la ecuación general. Acuérdense que toda ecuación tiene la letra y y tiene la letra x, o sea, esto nunca se reemplaza, nunca. Lo que tenemos que reemplazar es esto, la y del primer punto, la pendiente y la x del primer punto. Pues aquí dice primer punto porque si tuviéramos 3 o 4 puntos, solamente necesitaríamos el primero, que en este caso pues conocemos un solo punto. Acordémonos que esta es la coordenada x de ese punto y el 4 es la coordenada y, y pues como este es el único punto, entonces será la x del primer punto y la y del primer punto. Entonces tenemos y
menos la y del primer punto, que es 4, igual a la pendiente, que es menos 1/5, abrimos paréntesis, x, que no se reemplaza, menos la x del primer punto, que es 2. Hacemos las operaciones. Aquí recordemos que vamos a hacer primero una multiplicación, y esa multiplicación es multiplicación de monomio por binomio, y entonces tenemos que multiplicar el número menos 1/5 primero por la x y luego por el menos 2. Eso es lo que voy a hacer. Aquí quedaría y menos 4 igual, menos 1/5 por x da menos 1/5 de x, y ahora menos 1/5 por 2, entonces menos por menos da más, y 1/5 por 2, entonces voy a hacer la operación aquí para que nos acordemos, menos 1/5, voy a poner el negativo aquí en el número de arriba, o sea en el menos, en el 1, y eso lo vamos a multiplicar por menos 2, por menos 2. Aquí le colocamos el denominador para no confundirnos, y multiplicamos menos primero los dos números de arriba, o sea del numerador, y luego los dos números de abajo, o sea del denominador. Primero menos por menos más, no hay necesidad de colocarlo, pero lo voy a dejar ahí. 1 por 2, 2, sobre 5 por 1, 5. Entonces al multiplicar menos 1/5 por menos 2 me da más 2/5. Y aquí me da 2/5. Como la primera ecuación está escrita como la ecuación punto pendiente, o sea la y despejada, voy a hacer lo mismo aquí, voy a despejar la y, o sea este menos 4, lo paso para el lado derecho de la igual. Como cambia de lado, acuérdense que cambia de signo, entonces queda y igual a menos 1/5 de x más 2/5, y este 4 que está restando pasa a sumar. Y por último hacemos esta operación, esta suma, porque son términos semejantes. Entonces aquí me queda y igual a menos 1/5 de x. Y esta operación la hacemos en otro lado. Voy a hacerlo aquí, voy a apartar este pedacito, 2/5 más 4. Sobre 1. Voy a hacerla aquí abajo. Acuérdense que la forma pues que generalmente hacen todos es multiplicar denominadores en la suma y multiplicar en x. Entonces 5 por 1, 5. Y multiplicamos en x, 2 por 1, 2, más 5 por 4, 20. Y aquí me da 2 más 20, 22 sobre 5. Que ese es el resultado de esta operación. Entonces más 22 sobre 5. Y ya conocemos nuestra ecuación que estábamos hallando, que es perpendicular a la primera y que pasa por el punto 2,4. Y ahora veremos cómo hallar el ángulo entre dos rectas. Bueno, primero recordemos que pues cualquier pareja de rectas secantes forman un ángulo entre las dos. Por ejemplo, si yo trazo estas dos rectas, ellas dos, voy a poner aquí que esta es la recta 1 y que esta es la recta 2. Esto es una L. Entonces, o sea que aquí lo que vamos a hallar es el ángulo desde la recta 2 hasta la recta 1 en el sentido de las manecillas del reloj, que vuelvo a decirles es este mismo, desde la recta 2 hasta la recta 1. Ya si quisiéramos hallar el otro ángulo, supongamos que hicimos todo el ejercicio y hallamos este ángulo y que este ángulo era de 30 grados. Recordemos que estos dos ángulos, este de aquí con el otro, tienen que sumar 180 grados, o sea que este ángulo mediría 150 grados. ¿Por qué? Porque 30 más 150 da 180, o supongamos que este ángulo midiera 10 grados, el otro ángulo automáticamente mediría 170 grados. ¿Por qué? Porque 10 más 170 da 180. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Bueno, aquí vamos a utilizar este ejemplo, vamos a encontrar el ángulo entre estas dos rectas, pero no se alarmen si el ejercicio que ustedes quieren hacer no es igual. Sea cual sea el ejercicio, lo primero que tenemos que encontrar es la pendiente de las dos rectas. Como aquí tengo la ecuación general,
tenemos que recordar que la pendiente en la ecuación general es igual a menos a sobre b. Recordando que la a es el número que está acompañando a la x y la b es el número que está acompañando a la y. O sea, en este caso la a es el número 2 y la b es el número, si ustedes observan aquí no hay ningún número, pero acuérdense que cuando no hay un número es el número 1 y por estar negativo entonces la b es menos 1. Acá en la segunda recta también conocemos la a, que en este caso sería el número menos 3 y la b sería el número 1. Si ustedes tienen la ecuación punto pendiente, es mucho más sencillo porque ya conocen la pendiente automáticamente. Recuerden que si tuviéramos la ecuación, por ejemplo, y igual a 5x menos 2, ¿sí? Si están las ecuaciones no así, sino así, pues es más fácil de ver la pendiente porque en esta ecuación, en la punto pendiente, que es en la que dice y igual a todo, la pendiente es el número que está con la x, o sea que aquí sería más fácil de hallar la pendiente porque diría la pendiente ya es 5. Como aquí no la conocimos directamente, tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, voy a hallar la pendiente 1. Para mí, esta va a ser la recta 1 y la recta 2. Entonces, voy a hallar la pendiente 1, o sea, la correspondiente a la recta 1. Para eso reemplazamos aquí, tenemos que colocar menos a, o sea, 2, sobre b, o sea, menos 1. Tenemos que colocarlos con sus signos y entonces menos por menos da más y 2 dividido en 1 da 2. Entonces ya voy colocando los datos. Aquí lo que me interesa, la pendiente de la recta 1 es 2. Ahora voy a hallar la pendiente de la recta número 2, que es esta. Entonces reemplazo nuevamente menos la a, que la a es menos 3. Tengan cuidado con eso. Miren que aquí me quedan el signo de la fórmula y el signo de la a. Acuérdense que si tenemos dos signos seguidos, hacemos la ley de los signos, menos por menos da más. Entonces voy a borrar esto y coloco más. No hay necesidad de colocar el positivo, ustedes ya lo saben, ¿no? Sobre la b, que en este caso la b es el número 1, entonces esta pendiente sería 3 dividido en 1, que es 3. Y colocamos nuestro resumen acá. La pendiente de la recta 2 es 3. Voy a borrar lo que ya no necesito. Como les decía, lo primero que tenemos que hallar es la pendiente de las dos rectas. Una vez que tengamos las dos pendientes, ahora sí podemos reemplazar en esta ecuación. Ustedes pueden tener la fórmula en la que diga arcotangente o tangente a la menos 1. Recuerden que es lo mismo. O sea, si dice arcotangente o si aquí en lugar de esto dice tangente elevado a la menos 1, esto es lo mismo, solamente que escrito de forma diferente. De pronto puede quedar un poquito más claro así porque en la calculadora, si ustedes observan, no dice arcotangente en ningún lado, pero arriba de la tecla tangente, en la parte superior, dice tangente elevado a la menos 1, que es esto. Bueno, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, el ángulo que vamos a hallar es igual a la arcotangente, ya bueno, voy a escribirlo como tangente a la menos 1, a la arcotangente D. Y empezamos a reemplazar. Abrimos el paréntesis y colocamos la pendiente 1 menos la pendiente 2. Entonces, arriba. La pendiente 1, que es 2, menos la pendiente 2, que es 3. Abajo dice 1 más, siempre tenemos que colocar ese 1, no importan los números que nos hayan dado en la pendiente. 1 más la pendiente 1 por la pendiente 2, o sea, la pendiente 1, que es 2 por la pendiente 2, que es 3. Cerramos paréntesis y esto lo único que tenemos que hacerlo es en la calculadora, teniendo mucho cuidado porque tenemos que saber escribir en la calculadora esto. Yo generalmente les recomiendo a mis estudiantes que primero hagamos la operación esta que está dentro del paréntesis y luego ahí sí le aplicamos arcotangente. Entonces lo mejor sería que hicieran estas operaciones. Entonces aquí voy a ir haciendo las operaciones. Tangente a la menos 1, o sea, arcotangente, y hago las operaciones. 2 menos 3 da menos 1. Recuerden que como son signos diferentes, se hace una resta. El primero es positivo y el segundo es negativo. Hacemos una resta. 3 menos 2 da 1. Y como el número más grande entre los dos es negativo, por eso es que el resultado es negativo.
aquí abajo, en el denominador, voy a hacer la operación completa de una vez. Recuerden que si hay suma y hay multiplicación, siempre primero se hace la multiplicación. No hagan primero la suma, o sea, no hagan 1 más 2, 3, por 3 da 9, porque eso es falso. Primero siempre tenemos que hacer la multiplicación, entonces 2 por 3, 6, y a ese 6 le sumamos 1, entonces daría 7. Y ahora sí nos queda más fácil para hacer esta operación en la calculadora, entonces en la calculadora escribimos esto. Arco tangente, recuerden que para la arco tangente se escribe shift o invertido, esta tecla que tienen ustedes acá, y tangente, automáticamente pues en la calculadora nos aparece esto, tangente a la menos 1, abrimos el paréntesis, este paréntesis lo tenemos que abrir, escribimos menos 1 con este negativo porque pues tenemos que cuadrar bien, menos 1 sobre 7 y cerramos paréntesis, oprimimos igual y el resultado que nos dio la calculadora fue, si lo pasamos a grados, minutos y segundos, es menos 8 grados, 7 minutos y 48 segundos. Bueno, aquí en este caso como me da negativo, quiere decir que este ángulo, ya quitándole el negativo, es desde la recta 1 hasta la recta 2. Si nos da positivo, quiere decir que es de la recta 2 hasta la recta 1. Entonces, este ángulo que hallamos aquí es el ángulo que va desde la recta 1 hasta la recta 2, ya saben, en ángulo en el sentido de las manecillas del reloj. En el siguiente video vamos a ver otro ejemplo para que les quede un poco más claro esto. Y ahora veremos cómo encontrar el ángulo entre dos rectas secantes. Bueno, este es el segundo ejemplo. En este vamos a hacer cosas diferentes a lo del primer ejemplo. Y pues aquí tenemos la ecuación que nos permite encontrar el ángulo entre dos rectas. Como les dije en el ejemplo anterior, hay diferentes formas de plantear este ejercicio. La más fácil sería que nos dijeran la pendiente de la recta 1 es tal y la pendiente de la recta 2 es tal. Esa sería la forma más fácil. Pero las otras formas también son sencillas. Lo primero que tenemos que encontrar es la pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2. Entonces, aquí en este ejemplo, en el ejemplo anterior, lo vimos cuando conocíamos la ecuación general, pero en este caso lo vamos a hacer con estas dos que son ecuaciones punto pendiente. Entonces, como les decía en el ejemplo anterior, igual pues se tiene que reemplazar en esta fórmula, pero lo primero que tenemos que conocer es la pendiente de las dos rectas. Aquí yo voy a tomar esta como mi primera recta y esta como la segunda recta. Entonces lo primero que tenemos que encontrar es la pendiente, pero como estas ecuaciones son ecuaciones punto pendiente, recuerden que la ecuación punto pendiente es en la que dice y igual y todo al otro lado, y igual y todo al otro lado. En esta ecuación pues es mucho más sencillo encontrar la pendiente porque simplemente es el número que está acompañando a la x, o sea que nuestra pendiente de la primera recta es 5 y nuestra pendiente de la segunda recta es 2. Mírenlo aquí, la pendiente de la primera recta es 5 y la pendiente de la segunda recta es 2. Este número no nos interesa para nada por ahora porque solo necesitamos la pendiente. Entonces empezamos a reemplazar. Aquí dice que el ángulo es igual a la arcotangente, o sea, tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, la pendiente 1 menos la pendiente 2, entonces la pendiente 1 que es 5, menos la pendiente 2 que es 2, sobre 1 más, siempre tenemos que colocar este 1 más, porque la fórmula lo dice así, y luego colocamos la pendiente 1 por la pendiente 2, o sea, 5 por 2. Esta operación ya la podemos hacer en la calculadora, lo que pasa es que hay que saber colocar bien los datos porque si no puede que nos dé un error o que nos dé el resultado que no es. La recomendación que yo le doy a mis estudiantes es que primero hagamos siempre las operaciones que están dentro del paréntesis y luego ahí sí hacemos la arcotangente. Entonces para esto haríamos el ángulo es igual a la arcotangente, abrimos paréntesis y voy a hacer estas operaciones. Entonces 5 menos 2 es 3 sobre... Y aquí acuérdense que siempre que tengamos suma y multiplicación en el mismo ejercicio, siempre primero se hace la multiplicación y después ahí sí se hace la suma. O sea, no cometan el error de hacer 1 más 5, 6 y 6 por 2, 12, porque eso está mal. Siempre primero tenemos que hacer la multiplicación. Entonces,
5 por 2, 10, y 10 más 1 es 11. Esto lo colocamos en la calculadora, entonces tenemos que el ángulo es igual, y en la calculadora escribimos entonces tangente a la menos 1, que se escribe con Shift, con la tecla Shift o invertido, ¿sí? Aquí les voy mostrando, y ahí sí oprimimos la tecla tangente, abrimos paréntesis, luego seguiría 3 dividido en 4, cerramos paréntesis, oprimimos igual, y el ángulo es de 15 grados, 15 minutos y 18,43 segundos. Entonces recordemos que como el ángulo me dio positivo, ese ángulo es el que va en el sentido contrario de las manecillas del reloj. En este caso, este ángulo va desde la recta 2 hasta la recta 1. O sea, este ángulo es el que va desde esta recta hasta esta recta. Y si fuera negativo, sería lo contrario, entonces sería el ángulo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, que va desde la recta 1 hasta la recta 2. Algo que se me pasó a decirles en el video anterior es que tenemos que estar muy pendientes porque la calculadora tiene que estar en el modo del ángulo en grados, o sea, tiene que en la parte superior, aquí les voy a mostrar, tiene que decir deg, o que esto es el diminutivo de degree, que en inglés es grados, o debe estar la letra D. Si dice gra o la G u otra letra que no sea esto, tienen que primero pasarlo al modo grados. Eso ya depende de la calculadora de ustedes, pero pues tengamos muy pendiente esto, ¿no? Primero tenemos que tener la calculadora en el modo grados.